Gracias, gracias a todos, gracias a Rosario, Stitzen y Manuel. Es un placer para mí hablar con vosotros y estar más cerca de la red de ONGs en España. Yo trabajo en la matriz de TechSoup global. Estoy en España, pero damos servicio a todos, prácticamente todos los países del mundo. Permanezco a disposición de todos los participantes del webinar para cualquier pregunta que pueda haber durante el webinar, y posteriormente dejo aquí mi contacto por si alguien me quiere mandar algún mensaje. Yo creo que es muy útil que se organicen estas sesiones porque también creo, como Rosario, que la tecnología es una fuente positiva que es capaz de ayudar y dar cosas muy buenas, pero es una herramienta que se ha convertido en algo muy potente, presente en la vida de todos a nivel personal y profesional, todavía más con el COVID trabajando desde casa. Y creo que somos todos conscientes de que hace ya años ha llegado la hora de tener un acercamiento muy serio y muy profesional con la tecnología y con los datos que manejamos, y es por eso que creo que estas sesiones son positivas. Manuel ha comentado antes, hemos comentado antes la ayuda que dan los entes gubernamentales, no solo de monitorización y de creación de leyes, pero también de asesoramiento. Yo personalmente, mi experiencia con mi empresa y con conocidos en España de otros sectores ha sido siempre muy positiva. Siempre que hemos pedido cita con la asociación y INCIBE, con otros entes, nos han dado muchísima información, mucha más de la que podemos leer o procesar, y muchos consejos. De manera que quiero animar a la gente a que recuerde esto y lo tenga en cuenta, porque soy consciente de que no todas las ONGs, especialmente ONGs, tienen los recursos financieros y el personal técnico e incluso legal, abogados presentes en nómina, para conocer la Ley de Protección de Datos española, europea, las implicaciones que esto tiene a nivel técnico y legal, las posibles multas que pueden generarse. Bueno, sigo teniendo esperanza de que, siendo ONGs, sean más permisivos con nosotros, pero al final esto no tiene por qué ser así, y pueden ocurrir cosas bastante desagradables, ¿no? He traducido al español algunas noticias. Yo creo que lo vemos en la televisión, en los periódicos continuamente, pero ha habido algunos casos bastante notorios. Por ejemplo, la Fundación Save the Children, que tipo como la Cruz Roja son ONGs muy grandes, potentes, con recursos financieros y tal. Pues en este caso, como hay personas de por medio que hacen su trabajo cada día y a veces cuesta ver la foto global, pues les consiguieron un poco convencer y timar, y los hackers al final pues generaron unos documentos, unas facturas falsas. La persona de contabilidad pues lo pagó, entendiendo que era algo legítimo, y cuando se dieron cuenta pues era muy tarde. Hay una cosa positiva de todo esto, es que al ser tan grande pues tenían un seguro que consiguió amortiguar el impacto, y la deuda al final fue más pequeña, ¿no? Está claro que una ONG pequeña no pagaría una factura de $1 millón de ninguna manera, pero sí que podríamos ser engañados a un nivel más pequeño, ¿no? Dejo también los enlaces para que podáis consultar. Hubo otra noticia en la que cientos de organizaciones fueron pirateadas, en este caso sin ánimo de lucro, hospitales. Los hospitales están sufriendo muchísimo esto, los está dejando inoperativos, problemas de malware y la verdad es que es algo que no acabo de concebir, pero que efectivamente está sucediendo. Con relación a esto, y sobre todo pensando en nuestro sector de las ONGs, yo, y también teniendo en cuenta que en España estamos un poco más retrasados en general con otros países como Estados Unidos con temas de seguridad e informática, por temas también de recursos financieros, creo que es algo a tener en cuenta. No solo utilizar los recursos online de las agencias de protección de datos, sino también externalizar el tema de la informática
sobre todo para ONGs pequeñas, en general de todos los tamaños, pero sobre todo las pequeñas, a empresas como Google que dan servicios gratuitos para 10 o menos usuarios. De esa manera no tenemos nosotros que tener ya ordenadores, esos servidores en las oficinas que tenemos que estar actualizando, que desde el punto de vista del mantenimiento es carísimo y con muchísimos riesgos. Y de esa manera contamos con su ayuda, con su conocimiento. Ellos tienen acceso temprano a problemas de seguridad, tienen muchísima gente con el mejor talento mundial para prevenir y amortiguar incidentes cuando ocurre. Las copias de seguridad son automáticas, no tenemos que hacerlo nosotros. Yo personalmente creo que es algo que el paso a la nube es algo que las ONGs que no lo hayan hecho todavía tienen que pensar seriamente en pasar a ella, y es relativamente sencillo, no es nada complicado. Hay un punto que quería comentar, y es que sobre todo con el trabajo desde casa, el COVID, e incluso ya antes estaba sucediendo, que nuestras vidas profesionales como, yo qué sé, el abogado, el informático de la ONG, el director, la secretaria, el contable, se entremezclan con nuestras vidas personales. En los casos de las ONGs pequeñas, pues nos dicen que es muy habitual que el mismo dispositivo personal que ellos ya tenían o el que les da la empresa, pues lo utilizan para fines personales, se mezclan los correos, las cuentas. Ese ordenador y ese móvil lo tenemos en casa, entonces pues nuestros hijos, la persona que vive en casa puede tener acceso a ese móvil, y esto es algo que tenemos que recordar, tenemos que ser muy conscientes de que un niño pequeño que toma el móvil nuestro y se pone a jugar, porque sabemos que los utilizan con mucha facilidad, si ese móvil tiene algún tipo de cuenta o acceso de la empresa, las consecuencias, podrían ser imprevisibles, ¿no? Una cosa que está sucediendo muchísimo estos últimos meses ya teníamos el phishing y nos llegaban correos electrónicos sospechosos con aspecto del banco que parecían absolutamente legítimos. Ahora nos están llegando también SMS que contienen links, enlaces de internet que podemos abrir con el teléfono, porque el smartphone tiene esa capacidad de navegar por internet. Y una vez que los abrimos, pues ese SMS te habla de que para saber dónde está el paquete de UPS o DHL, accede aquí, podrás verlo y tal. Muchas veces esos SMS la gran mayoría son malignos, entran en nuestro móvil y tienen la capacidad de instalar y modificar nuestro dispositivo. Y si ese smartphone tiene alguna cuenta de la empresa o acceso a cosas de la empresa, está claro que van a poder entrar también ahí. Entonces tenemos que ser muy, muy cautos con esta situación. En España no sucede tanto, pero en otros países como Inglaterra, por ejemplo, Estados Unidos, se da mucho que te arrebatan la identidad. Consiguen acceder a tus documentos y lo que hacen es abren cuentas en bancos, piden préstamos en tu nombre, y comprobar y quitarte luego eso de encima puede ser un poco complicado, puede ser una experiencia bastante complicada. Para evitar todo esto, yo estoy convencido de que las ONGs y todos en general somos conscientes de que hace falta un acercamiento profesional, tanto del punto de vista legal, con asesoramiento de abogados e informático, para todas las necesidades informáticas que son necesarias para aplicar la ley. Es importante la divulgación, eventos como este, la formación y la concienciación a los directores de las ONGs, a los CEOs, a las personas que están al cargo del negocio y toman las decisiones, ¿no? En qué se invierte, en formación, en personal, en recursos. Creo que es muy bueno que en esta sesión hemos visto que están atendiendo personales de todos los niveles, tanto informáticos como responsables de negocio.
Para los responsables de negocio, mi mensaje es que, bueno, sí, ya entiendo que lo sabemos todos, ¿no? Pero esto es muy serio. Tenemos que ponernos muy serios con la Ley de Protección de Datos española y la europea. Tenemos que hacer algunas inversiones para estar preparados. Para mí el tema de la nube con proveedores como Google es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y desde el punto de vista de los técnicos que he visto que están presentes, técnicos de seguridad, técnicos informáticos, yo creo que porque me identifico un poco con ese perfil, nosotros tenemos que tener desde hace años un estado paranoico de la situación. Tenemos que alertar continuamente, informar, hacer una tarea de divulgación periódica y constante a los directores, informándoles de los riesgos, dándoles ejemplos reales como los que hemos visto antes de lo que puede ocurrir si no se toman medidas. Incluso si se toman medidas pueden ocurrir cosas y gracias a esas medidas podemos mitigar o hacer que sean lo más pequeñas posibles. Pero sí, esta divulgación tiene que ser a todos, en la empresa y a nuestros familiares y amigos. Los técnicos ya conocemos los estándares ISO, el 27001 se encarga de la gestión de los sistemas de información. No he encontrado en español un cuadro resumen, no quería modificarlo, pero vamos, es un estándar que lleva casi 10 años con nosotros, que ha recibido actualizaciones y que entiendo que los técnicos están al tanto. Yo hay un ejercicio que aconsejo a las empresas, a las ONGs de todo tipo, de todo tamaño, y es que pidan auditorías externas, tanto técnicas como legales, no solo a la agencia, sino a pequeños bufetes que se dedican a esto, que han salido en los últimos 2 o 3 años, para que les dé un informe en español, en lenguaje de la calle, que explica a todo el personal de la ONG cuál es su situación a día de hoy en cuanto a riesgos, cumplimiento de normativas y tal. Porque muchas veces un informe externo a veces tiene más impacto, es mejor recibido que lo que el informático de la ONG pueda estar diciendo todos los días, porque al final se crea un poco de tolerancia a esos mensajes. Vamos un poco en el framework, en el acercamiento de trabajo. Es un proceso constante de todos los días, todos los años, de planificar, de saber qué es lo que tenemos que proteger, la información de nuestros clientes y la nuestra, seguir comprobando continuamente de que estamos, porque a veces introducimos cambios en nuestro diseño y lo introduce a veces alguien sin comunicarlo a todo el mundo. Y si no se hacen controles periódicos, no se descubre que a lo mejor hemos abierto una nueva vía de ataque para gente externa que pueda entrar en nuestra empresa. De ahí el tema de auditorías y monitorizar la situación completamente. Obviamente, los roles de estas personas que están en la empresa, que monitorizan y que auditan, tienen que ser diferentes a los que toman las decisiones de negocio, personas diferentes, personas que no tengan conflictos de intereses y que sean capaces de dar sin ningún tipo de miedo el análisis de la situación. Tenemos que tener en cuenta también la seguridad de los recursos que están dentro de la ONG, temas de contraseñas. Creo que es algo que muy fácil de instaurar ahora la autenticación con un segundo factor adicional, es decir, no entrar solo a tu ordenador de la ONG con tu usuario y contraseña, sino introducir un segundo, tener que utilizar el móvil de empresa para confirmar ese acceso, recibir un SMS con un código para poder entrar, incluso pasar a lo que sería entrar sin contraseña, de manera que no haya una contraseña asociada a esa cuenta, sino que te haga falta un segundo dispositivo para entrar. Entonces tú quieres entrar al ordenador y en el móvil, sin tener que poner la contraseña, habiendo puesto tu huella dactilar o alguna cosa así, autorizas que tú puedes entrar y utilizar ese ordenador.
En el tema de gestión de activos es importante que la empresa, que los informáticos tengan claro todos los dispositivos, teléfonos, smartphones, portátiles, de todo el personal, colaboradores, que puedan tener acceso a los datos de la empresa. Veo aquí una pregunta de Natalia que dice que tenemos una consultora externa que lleva el tema de protección de datos. Efectivamente. Sí, una auditoría cada 2 años, sí. Yo yo diría lo más frecuente posible, cada 6 meses. 6 meses hoy en día es muchísimo tiempo, sobre todo con el trabajo desde casa. Pero bueno, el hecho de ya tengáis una empresa externa ya es una señal buena de que estáis seguramente bastante protegidos. En el tema de la criptografía, es bueno, por supuesto, todos los datos que se almacenen, si lo tenéis en un ordenador en vuestra oficina, que estén encriptados. Si están en un proveedor externo, estarán encriptados con la encriptación más alta, seguro. Llevaría años desencriptar esa información. Y la encriptación la podemos utilizar también cuando nos comuniquemos y compartamos esa información con terceros. Enviando correos electrónicos, podemos utilizar correos electrónicos encriptados. Hay servicios gratuitos que lo hacen y creo que es algo que deberíamos estar haciendo continuamente. En el tema de que la pregunta de que no tengáis teléfonos de empresa, se puede también utilizar los teléfonos personales, que sí que tenemos todos. Obviamente aquí sí que entra el hecho de tener claro a esa persona que va a utilizar el móvil personal que a partir de ese punto ese móvil en parte está vinculado a la empresa y es una puerta de entrada y que tiene que custodiarlo y de una manera tan seria como si fuese el portátil de la empresa. A esto había que llegar a un acuerdo entre empresa y trabajadores para que todos estuviesen de acuerdo, ¿no? Pero creo que todo lo que se pueda, todas las medidas que se puedan hacer se deben considerar, ¿no? El tema de acceso de seguridad física es sobre todo importante cuando los servidores están en la oficina. Si los servidores están en la nube de un proveedor, ese riesgo te lo quitas un poco y solo tienes que custodiar los dispositivos, los portátiles que tengan acceso a esos datos. La seguridad de operaciones habla de muchas cosas, pero sobre todo es un poco el recordar en el día a día cada vez que los datos puedan ser accedidos o son accedidos, con quién se comparten, se desencriptan o se cambia una información, es importante tener en cuenta eso y custodiarlo. En tanto los servidores normales como los de la nube tienen la posibilidad de almacenar los logs de absolutamente todo lo que ocurra, cuando alguien abre un archivo, cuando añade o modifica algo. Es bueno que esos logs con esa información se guarde separadamente para que si hay una incidencia y desafortunadamente tenga que intervenir la Agencia de Protección de Datos o incluso la Policía Nacional o la Guardia Civil, se tengan acceso a esos logs para que se pueda determinar qué es lo que ha ocurrido de verdad. Porque a veces ha podido ser un ataque externo, otras veces ha podido ser un empleado interno que ha cometido un error, pues como cometemos todos, o ha podido ser un acto malicioso de un empleado que está descontento o que mil cosas, ¿no? Sí, habla de los suppliers, de los colaboradores, cuando tenemos un partner con el que compartimos información, pues porque es necesario para trabajar con ellos, tenemos que asegurarnos de que también sus sistemas son seguros y que las comunicaciones que tenemos con ellos son seguras y en caso de que compartamos datos nuestros o datos de clientes que estén encriptados también. Los informáticos tendrán experiencia con el tema de la gestión de incidencias. En realidad, cuando tienes una página web o tienes un servidor que tiene algo de información, los ataques ocurren, aunque si no lo sabemos o no nos damos cuenta, a diario. Hay una serie de personas en lo que antes estaban comentando los compañeros en la internet oscura, en la internet de la gente que se dedica a vender nuestros datos.
que están continuamente escaneando la web, buscando páginas web vulnerables que no han sido actualizadas, que no tienen la última versión del código para poder entrar ahí. Y buscan mil cosas porque cualquier información que podamos tener es susceptible de tener valor en el mercado. Y luego, pues por último, el tema del cumplimiento de las normativas. Tenemos que recordar que aunque seamos ONGs y estemos aquí ayudando a otra gente a mejorar su situación, como entidades que somos susceptibles y estamos obligadas a cumplir las diferentes normativas, que son bastantes y extensas, y por tanto tenemos que conocerlas y entenderlas, y tenemos que ser conscientes a todos los niveles, tanto directivos como los informáticos de la empresa, de lo que tenemos que instalar e implementar técnicamente, ¿no? En el tema de protección de datos, tenemos el concepto de la confidencialidad. Manuel lo estaba comentando antes. Tenemos que tener claro por qué estamos recogiendo esos datos, durante cuánto tiempo, se lo tenemos que comunicar a nuestros clientes. Cuando no sean necesarios tenemos que borrarlos, y absolutamente no tenemos que divulgarnos ni utilizarlos para fines que no sean los que se les ha comunicado a nuestros clientes. La integridad es el concepto de asegurarse de que esos datos no son borrados, pero sobre todo que no son modificados, porque otra cosa peligrosa que podría ocurrir es que alguien entra en nuestra base de datos, en nuestro servidor, y modifica algún dato. Nosotros no nos damos cuenta porque el número de registros no ha cambiado y aparentemente un examen visual no te hace detectar que ha habido un cambio, pero sí que se puede ocurrir eso, y ocurre a veces, y eso desde luego es con intenciones maliciosas con mil motivos, ¿no? Pues desacreditar o hacer perder la licencia a esa persona para cogerla tú, mil cosas. Y el tema de la disponibilidad, que esos datos estén necesarios cuando hagan falta, ¿no? Aquí vuelvo al tema de la nube. Tener servidores en nuestra oficina hace que tengamos que estar pendientes de que ese ordenador esté siempre disponible, temas de electricidad, de que el servidor no sea muy viejo y se caiga. Yo personalmente creo que tenerlo en la nube es lo más, en un proveedor seguro y experto, es lo más adecuado. Por supuesto, Google y otros proveedores pueden sufrir problemas, pero no cabe duda de que ellos están mejor preparados que nosotros para reaccionar y solucionarlo lo antes posible, ¿no? Con el tema de la privacidad sale fuera el tema del PII, los pequeños puntos de información que te puede identificar, ¿no? Y todo esto, para hacerse la foto de una persona, para hacerse una idea de una persona, a veces te hacen falta muy pocas cosas, ¿no? La edad, el sexo, dónde trabaja. Muchas veces compartimos fotos en internet, en Facebook, y tienen la localización GPS de dónde se tomó esa foto. Y la cuestión es que tenemos que ser muy precavidos, porque aunque pensemos que en Facebook o en otras redes sociales estamos compartiendo solo 2 o 3 cosas, en otras páginas de internet del gobierno, de tu ayuntamiento, pues aparecen más información ahí. Pues igual se puede encontrar el DNI, y luego en algún otro sitio pues tú has puesto un comentario en un periódico online y has dejado más información que además te identifica políticamente o preferencias personales y tal. Con todos esos datos juntos se puede hacer una foto muy clara de esa persona, y con esa información se pueden utilizar ingeniería social, se puede intentar engañar a otras personas porque tenemos información tuya, y la gente pues puede terminar convencida de que esa persona que nos está hablando en un correo electrónico, en un SMS, eres tú, y eso es algo que tenemos que intentar evitar. Cuando nosotros tratamos los datos de nuestros clientes, tenemos que recordar otra vez que siempre hace falta la autorización. Cuando se recogen esos datos por primera vez,
Con la Ley de Protección de Datos Española Europea tenemos que informar al usuario de para qué vamos a utilizarlo, hace falta su consentimiento expreso, la limitación del uso y bueno, tener por diseño en nuestro almacenamiento, en nuestra base de datos, que sea lo más seguro posible con las mejores prácticas que haya en ese momento, ¿no? Están bastante avanzadas y bastante entendibles. Sí, aquí un poco explica en inglés lo que he comentado antes, de que cualquier cosa se puede poner, son como piezas de un puzzle que tú puedes poner todo junto y emular a esa persona o hacer una identidad duplicada. Y en cuanto a la privacidad, nosotros tenemos esa obligación de tener cuidado con su almacenamiento, tenemos que tener mucho cuidado si la compartimos fuera de nuestra empresa y para qué fines, sobre todo fines que no hayan sido autorizados por el cliente. Aquí tenemos para los informáticos, en temas de seguridad, cómo se solapan con la privacidad. Hay dos conceptos importantes, la prevención de datos. Ese sería el planificar para que un agente externo no pueda llevarse los datos fuera de la empresa y hacerse una copia de seguridad de esos datos. Y luego esto de la gestión de eventos y de información es un poco lo que comentaba antes, de almacenar de manera segura y en un sitio separado los eventos, los logs, todo lo que ocurre con nuestros datos en todo momento, las 24 horas. ¿Quién accede a esos datos? ¿Para qué se accede? Si se comparten en un mailing, en una campaña de marketing, de promoción, que quede registrado. Cuando yo abro el ordenador o utilizo el dispositivo, el móvil para acceder a la empresa, eso que quede registrado, a qué hora, qué día, desde qué dirección IP, toda esa información se debe guardar de manera preventiva para que si en un momento dado a posteriori se descubre que ha habido un incidente, esa información puede ayudar a los investigadores forenses a entender qué ha pasado. Y si además tenemos programas informáticos que analizan esa información en tiempo real y son capaces de detectar que está ocurriendo algo que es anormal, que es raro, que se está utilizando una dirección IP que nunca se había utilizado o se está moviendo una información de un sitio a otro que nunca ha ocurrido, podría prevenirlo antes de que ocurriese. Eso requiere hacer una pequeña inversión, pero bueno, quizás ONGs de medio o grande tamaño pueden considerarlo. Y luego el tema de la privacidad, yo creo que está el concepto de la relevancia y la proporcionalidad es lo más importante, sobre todo en el tema de la ley. Y creo que es bueno pararse a pensar dos veces cuando vamos a utilizar los datos de nuestros clientes para el fin que sea, pensar en cómo podemos reducir lo que se va a utilizar, lo que se va a compartir, para que en caso de que ocurra algo, pues al menos hayamos minimizado los posibles riesgos. Aquí estamos hablando todo el rato de lo mismo, de los activos de información que tenemos que proteger, que son los datos. Los datos es el oro de nuestra época, lo más valioso. Esos datos son utilizados por personas, son de nuestra organización, están en los medios de nuestra organización. Obviamente ahora todos tenemos páginas web en las que nos comunicamos y publicitamos con nuestra audiencia, con nuestros clientes, y todo esto son puntos por donde podemos ser atacados y tenemos que proteger. Para eso los informáticos lo que tenemos son pues, esos servidores o la nube donde almacenamos los datos, los programas que utilizamos para abrirlos, para custodiarlos, para encriptarlos, y las redes de comunicación que también tenemos que recordarlas, porque ahora con tantos dispositivos ya no es solo el cable Ethernet o el Wi-Fi de la oficina o de casa, sino los datos móviles de nuestro operador de móvil.
la tarjeta SIM que no haya sido comprometida. Hay multitud de puntos donde tenemos que ser cautos y recordar que ya ese móvil ya no es un juguete y no es una cosa sin importancia, sino que ahora puede tener acceso incluso a nuestra vida personal. Igual a veces no estamos hablando solo de que comprometa los datos de la ONG, sino de que nos cojan información nuestra y se quede allí. Y bueno, ya hemos visto en las noticias casos de todo tipo que no quiero mencionar porque son desagradables. Hay una pregunta en el chat de Manuel de cuánto tiempo tenemos la obligación de guardar esos logs. Esos logs nuestros, de nuestros servidores, nosotros los podemos... gracias, Rosario. Los podemos guardar todo el tiempo que podamos internamente porque nos pueden ser muy interesantes incluso 10 años después. A mí me ha pasado en otras empresas. En los casos de bancos y empresas financieras tienen diferentes normativas que cumplir y tienen que guardarlos entre 5 y 7 años. En el caso de ONGs, no sé si hay legislación al respecto, pero le preguntaremos a Manuel y volveremos a ti, Manuel Alfonso, con esta información. Pero esos logs los comento sobre todo de manera preventiva y para ayudar a colaborar con las autoridades en caso de que ocurra algo. La Asociación Europea para la Ciberseguridad en el año pasado hizo un informe bastante detallado con las amenazas actuales. Como digo, este año se está dando mucho el tema de SMS, ya no tanto los emails, porque parece que la gente... Siguen llegando, por supuesto, emails fraudulentos, pero parece que la sociedad ha aprendido a reconocerlos bastante mejor. El malware es simplemente un software, un programa que con apariencia normal instala sin que nosotros nos demos cuenta, porque el problema es que no nos damos cuenta, puertas traseras o programas que les permiten espiar y robar datos. Y como no nos damos cuenta, no solo lo hacen puntualmente, sino que hasta que no es detectado puede estar años ese programa presente teniendo una puerta a nuestros datos. Esta es el más habitual. Luego tenemos en nuestra página web la posibilidad de que sean atacados. El problema de las páginas web con empresas pequeñas de bajo presupuesto es que inicialmente pues hacemos una inversión inicial haciendo la página, el diseño, contratamos una empresa, un informático y tal, y esa página la dejamos ahí colgada y durante 2 años pues nadie la actualiza, nadie hace nada, y el código de esa página web en realidad tiene que ser actualizado pues como en nuestro ordenador. Cada mes salen nuevas actualizaciones que si no hay una persona encargada de actualizarlo hace que esa página web que tenía la intención de ser una herramienta de comunicación, de marketing, de promoción de nuestra ONG se convierta en una puerta de entrada para espías y para hackers. El tema del phishing sigue siendo increíble. Si controlamos nuestra carpeta de spam, veremos que hay 200 correos de todo tipo que nos quieren vender Bitcoin, que nos han llegado a 30.000 euros, cosas así. Es increíble, pero todavía sigue ocurriendo que si no tenemos los medios técnicos que automáticamente bloquean eso, es increíble que siga ocurriendo, que siga habiendo fraudes y personas incluso conocidos míos, que han caído en la trampa de hacer clic ahí. Tenemos las APIs, las aplicaciones web, el spam. El DDoS es un ataque de negación de servicio distribuido, es una cosa técnica, pero que también sigue ocurriendo. Esos mismos hackers que están en Internet buscando puertas en nuestras páginas web o en nuestros servidores, por diferentes motivos, pues pueden querer tirar abajo nuestra página web para que no esté disponible durante una campaña que estamos haciendo, que es lo más importante del año, o es un competidor, o yo qué sé, 1000 cosas, ¿no?
Entonces, si nuestra página web está alojada en un sitio que no tiene capacidad para responder y evitar ese ataque, que muchas veces no se puede hacer nada, esa página caerá y puede tener un impacto financiero, económico en nuestra empresa. El robo de identidad es algo que está pasando mucho porque con tantas redes sociales de todo tipo nos hemos acostumbrado y hemos desarrollado una tolerancia a compartir absolutamente todo de nuestras vidas, nosotros y nuestras familias, y hace muy fácil el trabajo de las personas que quieren robarnos la identidad, porque básicamente les estamos explicando quiénes somos, qué es lo que hacemos, dónde estamos, a dónde vamos a estar. Es realmente fácil para un hacker robarnos la identidad. El robo de datos lo hemos mencionado antes. Algo importante es la amenaza de un empleado de la ONG, de la empresa, que ya sea porque está descontento o porque no ha recibido la formación adecuada, pone en peligro la viabilidad completa de la empresa. Hay empresas que han tenido que cerrar después de ataques internos de empleados. Las redes de servidores que también atacan las webs es otro hecho que ocurre mucho y ocurre no solo con hackers organizados, sino con países como en China, en Brasil, en Corea del Norte, y hay que tener mucho cuidado con eso. Manipulación de robo de datos. El ransomware es una cosa que seguramente también hemos oído hablar en las noticias, en los telediarios, y es este hecho de que los hackers tienen acceso a nuestro, ya sea por un correo electrónico o lo que sea, encriptan los datos de nuestro ordenador, de nuestro servidor. Nos sale una página que dice que no podemos hacer nada con ellos y que si no pagamos, yo qué sé, medio Bitcoin o el dinero que ellos decidan, pues eso nunca se podrá desencriptar y habremos perdido acceso a esos datos, ¿no? Es por eso que esto es más fácil y más habitual cuando en ordenadores nuestros, en servidores nuestros, pero cuando alojamos en la nube nuestros datos es realmente más difícil, porque aparte de que hay copias de seguridad, sería más difícil que esto ocurriese. Luego, pues para quien tenga Bitcoin, ya sabemos que bueno, ventajas, inconvenientes que pueda tener, pero uno de ellos es que puede ser robado y según la inversión que hayamos hecho allí, pues bueno, tenemos un disgusto bastante grande. Pero vamos, no creo que sea nuestro caso en las ONGs. Esto es un poco un pequeño resumen de lo que hemos hablado antes. ¿Qué debemos proteger? Pues primero de todo a nosotros y a nuestros dispositivos y nuestra información, porque si alguien gana acceso a nuestros datos, puede utilizarlo como puente para entrar en los datos de la entidad sin fines de lucro. Nuestro lugar de trabajo, tanto físicamente como a nivel informático, y desde luego pues eso, nuestra identidad. Tenemos que tener en cuenta pues, que nuestra dirección de correo electrónico, nuestro número de teléfono, información que nos puede identificar como la fecha de nacimiento que solemos utilizar en nuestras contraseñas, todos los nombres de los miembros de la familia, las mascotas, las cosas que nos gustan. Esta información que con Facebook nos hemos acostumbrado a compartirla demasiado, creo que ya se está ocurriendo el fenómeno contrario, que la gente está intentando, se está concienciando de que tenemos que tener cuidado y gracias a Dios la tendencia un poco se está, creo, revirtiendo. Luego hay otra cosa que nos ocurre al trabajar desde casa y que veo bastante habitualmente, y es que medidas tan sencillas como conectarnos al portátil del trabajo con un cable Ethernet en vez de con el Wi-Fi, pues ahorraría muchos problemas, porque el Wi-Fi, aunque está encriptado, pues puede ser atacado según qué situaciones. Cambiar la contraseña predeterminada del router, porque esa contraseña se puede a veces adivinar con un algoritmo. Cambiar el nombre de nuestro Wi-Fi si lo estamos utilizando con Wi-Fi para hacerlo más confuso, más difícil de identificar. Hay una serie de medidas que sobre todo los informáticos que estamos en este estado de paranoia constante
tenemos que divulgar y compartir de manera amigable con nuestros contactos, con nuestra empresa y familia, pero que son de verdad muy útiles para evitar problemas. Apagar el router cuando no se utilice, actualizar tanto el software como el firmware, que es el software inicial que controla todo el hardware, ya sea el portátil, el móvil, el router, todos los dispositivos tienen eso, y es una cosa que raramente se hace, es una cosa poco extendida y que no se actualiza, y eso sí que es un problema de seguridad bastante grande también. Deshabilitar la administración remota de todos los dispositivos, no solo del router, sino de los ordenadores que a veces vienen con esta configuración habilitada por defecto. Y de vez en cuando hacer esas auditorías informáticas de las conexiones en nuestra red, ¿no? Ver a ver qué dispositivos están conectados, tanto en la oficina como en casa. Podemos entrar en el router y podemos ver, a ver, hay 12 dispositivos conectados, ¿no? Y dices, bueno, pero si yo solo tengo 8. Cuando te pones un poco a investigar, pues descubres que está el iPad, la tablet, la otra tablet, el móvil de los niños y tal. Hay que absolutamente entender cuáles son todos los dispositivos que están conectados al router, y en caso de que alguno pues, no se sepa qué es, pues porque puede ser la rumba, la aspiradora, por ejemplo, la secadora, hay que reiniciar el router, cambiarle la contraseña y verificar uno por uno los dispositivos que se vuelvan a conectar. Otra cosa que ocurre bastante a ejecutivos de empresas grandes es que a veces pues, se conectan a los wifis públicos del aeropuerto, del McDonald's o cosas así, pensando que se están conectando a ese sitio, y pasan dos cosas. Primera, que una vez que te conectas a esa red, si no está bien encriptada, que no lo suele estar para hacerlo más cómodo, cualquiera que esté conectado a esa red podría entrar en tu ordenador, pero además el hecho de que nos conectemos a un wifi con nombre McDonald's o Aeropuerto de Madrid no quiere decir que efectivamente te estés conectando a ese wifi, y te puedes estar conectando al móvil o al ordenador de una persona que está sentada justo a tu lado, que te está dando internet porque te está dejando trabajar para que tú no te des cuenta, pero que está teniendo acceso a todo lo que estás haciendo en internet, y puede que también a tu ordenador. Entonces, tenemos, como digo, que ponernos un poco en estado paranoico para evitar cualquier tipo de problema, porque de verdad que he visto casos reales que son disgustos muy, muy, muy grandes. El lugar de trabajo, si algunos de vosotros estáis yendo a la oficina a trabajar, está claro que tiene que estar protegido de todas las maneras posibles. Métodos de control de acceso a la entrada con tarjetas inteligentes, alguna cámara que registre los accesos de quién entra, quién sale, mantener el software de todos los dispositivos actualizado al menos una vez al mes. Sería una buena práctica. Los navegadores, hay multitud de programas que no se actualizan automáticamente. Tenemos que tener muchísimo cuidado, especialmente con los antivirus, que se suelen actualizar automáticamente, pero bueno, siempre es bueno tener un segundo programa que busca malware en tu ordenador para estar seguro de que tener un segundo control, ¿no? El tema de la protección de identidad, para mí hay tres cosas importantes, y es el hecho de evitar utilizar la misma contraseña en todos los sitios. Yo he pecado de este problema, y porque claro, tienes 100 accesos y al final resulta muy complicado tener una en cada sitio diferente. Lo que aconsejo en este caso es el instalar una aplicación de contraseñas en el móvil, en el portátil, que te crea contraseñas aleatorias y muy complicadas y te las guarda para que tú puedas utilizarlas cuando te haga falta. Aconsejo absolutamente, porque se ha convertido en algo muy sencillo de utilizar, la autenticación multifactorial, donde no solo es necesaria la contraseña, sino que te hace falta al menos otra cosa, y esa otra cosa puede ser la utilización en el móvil o llevar una USB key que cuesta nada, que 3 euros, 5 euros, donde tú la metes y es como una especie de llave electrónica que te permite abrir ese correo, entrar en la red de la empresa. Tener verdaderamente muchísimo cuidado con los correos electrónicos y los SMS, y hacer clic solo cuando estemos absolutamente convencidos de que ese correo es legítimo,
y si para estar seguros tenemos que llamar por teléfono a la persona que dice que nos está enviando ese correo y confirmarlo, o confirmarlo a través de una programa de mensajería instantáneo para preguntarle, pero Antonio, ¿me estás mandando de verdad este correo? ¿Eres tú? Y es mejor asegurarse y prevenir. Y luego hay otra cosa que está ocurriendo en grandes empresas y en bancos, y es lo que la emulación de la voz. Habréis visto vídeos por internet, tanto de la voz como de vídeo, en que con muy poco presupuesto los hackers pueden emular la voz de una persona, ya sea pues, el director de tu empresa, de la oficina del banco, lo que sea, y esa persona es un ordenador que te está hablando con la voz de ese director, te da instrucciones de lo que tienes que hacer, y como esa voz te resulta tan de confianza y tan natural y tan real, pues tú haces lo que te dicen porque a ti te parece que te está llamando el director, ¿no? Siempre que tengamos alguna mínima sospecha de todo esto, la cosa más adecuada es a esa persona o esa voz decirle, mira, voy a hacer una comprobación, ponerlo en silencio y, por otro método, contactar a esa persona que supuestamente nos está hablando y confirmar que es así, ¿no? Que nos están dando esas instrucciones. Esto es un poco una cita de este pintor al que no se le conoce la cara en teoría, aunque parece que es un cantante, un músico, de que tenemos que tener cuidado con lo que compartimos en Internet. Las redes sociales han sido algo, y la tecnología en general, ha sido algo muy positivo que nos ha juntado con los seres queridos, sobre todo en estas épocas de coronavirus, pero creo que hemos tomado conciencia de que también pueden ser muy peligrosas, y creo que en este punto, y creo que se está viendo ya desde hace un año o dos, y tenemos conciencia del poder, por ejemplo, que tiene Facebook a la hora de ciertas cosas, que como una medida prudente y como algo que me gustaría que tomásemos de esta charla es el hecho de que intentemos compartir un poco menos, pensar dos veces si es necesario compartir eso con todo el mundo. Antes alguien en el chat decía que lo podemos compartir, pero lo podemos compartir con un número limitado de personas que son de confianza, que son un círculo cercano, que ya saben que estamos de vacaciones en las Canarias o lo que sea. Entonces, bueno, pues les mandamos esas fotos y ya está. Pero no es necesario que lo compartamos con todo el mundo, porque de verdad que nos pone en peligro esa cuando compartimos tanto, ¿no? Y gracias, y le paso a Chema la palabra para que las preguntas que pueda haber. Muchas gracias, José. Y gracias, es verdad lo que, lo que dice Banksy en lo anterior, ¿no? Al final es un superpoder, ¿no? La invisibilidad en línea, aunque yo creo que muy pocos somos invisibles a día de hoy. Pero bueno, ha sido muy interesante, y además yo creo que es una buena forma de redondear la sesión de hoy, porque hemos estado hablando de la seguridad y la privacidad desde muy distintos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista normativo, a través de la Agencia Española de Protección de Datos, desde un punto de vista de los consumidores y usuarios a través de la OCU, desde el punto de vista de una gran empresa como es el caso de Google, y ahora desde un punto de vista mucho más técnico como es el que puedes aportar tú, porque ya no solo es tener una debida diligencia a la hora de gestionar los datos y tratarlos, sino además que hay que pensar que hay que estar protegidos de amenazas que escapan un poco a ese control nuestro, ¿no? A esa capacidad de la forma de gestionar las cosas. Vamos a pasar un poco a las preguntas, y veo por aquí que Rafael pregunta: ¿cómo se maneja la información que un usuario te envía por su propia iniciativa, para la que no tienes autorización, como la información médica, por ejemplo? Hay que eliminar absolutamente de todos los servidores y los servidores de copias de seguridad cualquier tipo de información, archivo adjunto o mención a esa información. Comunicarle a la persona que esos datos han sido borrados, que no los vuelva a enviar otra vez, ya sea por error o por el motivo que sea, y desde luego no conservarlos, cerciorarse de que no han sido conservados, y buscar confirmación adicional de otras personas, de los informáticos, de que efectivamente ha sido borrado de todos los ordenadores. Uh-huh.
Sí, es verdad que a veces a nosotros nos llega determinada información que igual no hemos solicitado, incluso a veces por error, ¿no? Nos puede llegar un email de una persona que igual no iba dirigida a nosotros. Y bueno, en estos casos es importante, como dices, eliminarlos y cerciorarse de que hay un procedimiento para eliminar este tipo de informaciones. Estoy leyendo aquí más, ay, aunque acaban de responderlas a través de por escrito, pero Sí, he visto un par de sí, preguntas, igual te referías a eso, de ya aplicación de sí, justo las he contraseñas. visto, pero efectivamente están contestadas Sí, sí. inmediatamente Sí, sobre... en realidad ese escenario cambia bastante. Es decir, hay aplicaciones que eran gratuitas, pero que han tenido tal éxito que, que están pasando a la fase de cobrar una cierta cantidad de dinero pequeña, ya sea una Mm, vez o mensual. Yo creo que hemos llegado a un punto en el que tenemos que tomar conciencia de que esto es muy serio y que tenemos que incluir en nuestro presupuesto este tipo de gastos, tanto personales como profesionales. mm, Y creo que si hay que investigar el mercado, hay 10 o 12 aplicaciones diferentes que son efectivamente. similares, efectivamente, Keepas. Y Nosotros en el catálogo de TechSoup, de hecho, colaboramos con Okta, que es una empresa que para gestionar el sistema que llaman de single sign-on, digamos, ¿no? A sí, través de una contraseña, poder gestionar las distintas credenciales de acceso a distintas webs. Por el chat os podemos poner el enlace para que tengáis más información sobre esta herramienta. gracias, Chema. Mm. Gracias. Pero sí creo que yo el otro día estuve contando las contraseñas que tenía, eran tipo 254 de diferentes sitios. O sea, sitios que ni Sí, me acordaba. Entonces creo que estamos en un punto en el que es necesario tener ayuda para gestionarlas. sí, 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 sí. Mira, estoy leyendo aquí de Estefanía que nos pregunta, buenos días, en el caso de los currículums que recibimos como autocandidatura, ¿es necesaria también una autorización expresa para conservarlos? Yo tengo experiencia en otros países. En otros países se le pide al candidato que al final del currículum incluya esa confirmación mencionando la ley nacional o europea de protección de datos para que cuando tú lo conserves el currículum ya incluya esa autorización. Eh, en el caso español no lo tengo tan claro, Manuel ya no está, pero se lo podemos preguntar y él nos contestará después. Sí, aquí la clave yo creo es ante la duda, probablemente pedirles que sigan un canal oficial, ¿no? A veces cuando nos llega a nosotros alguna candidatura, igual lo que debemos hacer con ese currículum es cerciorarnos con ellos de que se va a almacenar en la base de datos de alguna manera. Lo importante, o sea, una de las pautas que se sigue casi siempre en tratamiento de datos es que estés informando a la otra parte de lo que se está haciendo con esos datos. Así que probablemente lo mejor es contestar por escrito, al menos es una manera rápida de estar pidiendo un consentimiento expreso o de estar informando y notificando a la persona que que ha enviado esto. Aunque lo hayan iniciado ellos y de una forma que no nos hayan consultado, esto siempre nos va a permitir tener una trazabilidad por escrito de quién ha aportado los datos primero y después cómo nosotros nos hemos cerciorado de que nos permite almacenarlos. Vamos a ver. Sí, Patricia ha compartido información sobre Okta en el chat. Uh-huh. Sí, la verdad es que son herramientas muy útiles porque a día de hoy es imposible recordar todas las contraseñas, ¿no? Es verdad que también, yo no sé aquí el nivel de seguridad que tienen o no, pero la mayoría de los navegadores a día de hoy también tienen un sistema de autoalmacenaje de contraseñas, ¿no, José? Yo no sé si Sí, Google Chrome. son, Sí, sí. no sé si son muy seguros o no, por lo general.
Sí, lo que ocurre es que tienes que tener actualizado el navegador, en tus dispositivos tienes que tenerlos actualizados, en los móviles a veces no tenemos antivirus, no tenemos un programa de anti-malware, es importante que lo tengamos, que tengamos actualizado el software del teléfono, que yo creo que... Sí, sí, Rubén, 228 contraseñas, sí, sí, pues estamos todos ahí. Qué barbaridad. Eh, pero yo creo que sí. Yo creo que simplemente dar un paso hacia adelante y tomar cualquier medida que hace que las contraseñas no son las mismas, están gestionadas por la aplicación, creo que cualquier paso que demos hacia adelante es óptimo. Sí, sí. Vale. Nos quedan, vamos a decir, 4 minutos hasta la 1. Tenemos un poco más de tiempo para hablar, así que, mira, vemos por aquí, Pepe comenta. Nosotros canalizamos todos los currículums a través del apartado web donde confirman las opciones de confidencialidad y autorización de privacidad. Resulta muy útil. Es muy interesante. Es una buena forma de gestionarlo. Sí. Y a Sí. Natalia, esta segunda parte de la sesión sí que la ha grabado Chema y la compartirá. Sí, sí, efectivamente. Os vamos a enviar después de la sesión un, un breve email vamos, entre otras cosas tiene una encuesta para que contestéis. Es bastante breve, hablando un poco más que nada para ayudarnos a mejorar un poco y a orientar los futuros temas que vayamos a tratar en otras sesiones. Y en ese mismo email vais a tener también las convocatorias de las siguientes sesiones. Trataremos de incluir desde este momento ya la grabación de esta sesión y un acceso a la presentación para que podáis tenerla. Y también aprovecho para comentar que en ese mismo email vamos a incluir hay un test de autoevaluación que os animamos a que lo hagáis vosotros mismos desde, o sea, vuestra organización. Probablemente lo ideal es que lo haga una persona técnica o que tenga más conocimiento sobre las políticas que se apliquen en vuestra organización a nivel de seguridad de datos. Y bueno, esa autoevaluación la podéis guardar vosotros son una recopilación de 24 buenas prácticas o 24 políticas recomendables. Lo podéis compartir con nosotros y nuestra idea es probablemente más adelante poder elaborar algún tipo de documento con recomendaciones igual más personalizadas a vuestras necesidades. Estoy leyendo a ver si hay alguna pregunta por aquí. Leo de Fernando dice, en cuanto a los currículums o información que pueden enviarlo directamente los usuarios o clientes, no tengo claro que el hecho en sí de que lo aporten ellos no sea ya un consentimiento para el tratamiento, al menos con la finalidad para la que nos hacen llegar. ¿Es necesario algún plus más? Aquí, Fernando, como hemos comentado antes, la forma más segura de protegerse básicamente es por lo menos hacer una contestación por escrito a esos mismos correos electrónicos en los que se indique el uso que se va a hacer con esa documentación. Y a ser posible pidiendo su consentimiento para almacenarlo en vuestra base de datos de recursos humanos. Si no se concede, pues digamos que ahí queda un poco esos cabos sueltos que, bueno, no tienen por qué traer. Al final es verdad que si esa persona ha enviado el correo, se presupone su consentimiento, ¿no? Pero siempre es mejor conseguir un consentimiento expreso de las acciones o sea, cada vez que haya un almacenamiento nuevo de datos. Leo también otra consulta que dice, a día de hoy es cada vez más común manejar documentos y datos de manera digital y cada vez más estamos compartiendo estas informaciones a nuestros colaboradores externos, freelance, gestoría, asesores, auditores, etc. Entiendo que las mejores prácticas van en torno a incluir contraseñas y usar siempre que sea posible la nube. ¿Existe alguna guía de cómo proceder de manera correcta a la hora de compartir los datos a colaboradores externos para que cumplan todas las normativas? Bueno, aquí nosotros ahora mismo no tenemos, la verdad, ninguna guía. Yo no sé, José, si tú puedes aportar algo a esta pregunta ahora mismo. No lo tengo aquí conmigo, pero sí hay guías y Manuel también tiene varias. En la web de En la Sociedad la, en, Española.
Efectivamente, en la web de la Agencia de Protección de Datos hay bastantes guías y bueno, a ver si podemos recopilar algunos documentos útiles y igual enviároslo más adelante. La verdad es que es un tema que queremos tratar nosotros más desde TechSoup Spain y probablemente hablaremos más y sacaremos más información en el futuro. Pero sí, es cierto lo que dices, que efectivamente cada vez colaboramos también con muchos elementos externos a la organización y, y bueno, hay que tener cuidado sobre todo lo que sea compartir contraseñas. Como regla general, siempre es recomendable que los accesos de personal externo sean diferentes a a los que utilizan personas que pertenecen a la organización. Es decir, si se van a compartir carpetas en la nube, si se va a compartir información de cualquier modo, lo ideal es que ellos tengan un acceso de invitado, un acceso externo, y no tengan los mismos privilegios, digamos, que no se les concedan los mismos privilegios que a una persona interna a la organización. ¿No? Nosotros en el propio TechSoup gestionamos mucho, tenemos distintos niveles de privilegios o de accesos dependiendo de la persona que vaya a acceder, ¿no, José? Es un poco como... Sí, sí, se debe aplicar la regla de lo que los ingleses llaman necesidad de conocer, es decir, a cada persona darle el acceso más limitado y más bajo posible inicialmente, y si luego con el tiempo se entiende que esa persona necesita más accesos o un acceso en particular, se le da gradualmente poco a poco y se le retira cuando no sea necesario. Es verdad que a veces por prisas o por es lo más fácil es compartir a veces el mismo usuario, ¿no? Pero desde luego no es la práctica recomendable. No. Porque al final, además, llega un momento en el que igual perdemos el control sobre quién está accediendo con unas credenciales. Sí, porque esos accesos los damos un día, no tenemos registro, nadie se acuerda, pasan 3 años y puede Claro. ser un desastre. Sí. Ahí tenemos que instaurar un poco una cultura de preocuparnos, de registrar las cosas, de llevar de las auditorías. Las auditorías son muy buenas, porque después de 2 años te hacen una auditoría externa amigable que tú has contratado y te dan un informe que te hace darte cuenta de la situación en la que estás. Es algo muy interesante. Sí, sí, sí. Perfecto. En cualquier caso, ya os decimos que la verdad es que la protección de datos es un tema muy complejo y bastante denso y nuestra intención es seguir profundizando en los próximos meses y probablemente hacer formaciones más específicas sobre este tema, así que os mantendremos informados y bueno, ya sabéis que nosotros en las newsletters que os enviamos regularmente, tratamos de tocar muy distintos temas. A veces pueden hablar más sobre marketing digital, otras veces igual estaremos hablando más de herramientas que tenemos en el programa de donaciones de TechSoup y otras veces hablaremos de temas más relacionados a normativa o así que, bueno, estad pendientes porque nosotros os mantendremos informados de la información que vayamos recopilando y de las guías útiles que podamos hacer para vosotros. Y bueno, no sé si entra alguna pregunta más, pero en cualquier caso aprovecho estos minutillos que nos quedan para invitaros sobre todo a nuestras siguientes sesiones dentro de estas jornadas de ciberseguridad que estamos lanzando. La siguiente sesión será el día 11 de noviembre y vamos a entrar de lleno un poco en el phishing, que es un tipo de estafa que ya ha comentado José en esta presentación. Básicamente es uno de los timos más antiguos que existen a través de Internet y bueno, sigue evolucionando y es alarmante la cantidad de gente que sigue, de alguna manera seguimos cayendo de una manera o de otra. Con nosotros estará INCIBE en esta ocasión, que creemos que también puede aportar una gran información sobre cuáles son las últimas tendencias y amenazas que hay respecto a este tema. La tercera sesión será más genérica en general, o sea, de distintos tipos de ciberestafa y será el 25 de noviembre y con nosotros va a estar la Policía Nacional, también dándonos una imagen actual de cuáles son los ataques que se están recibiendo más a día de hoy en estas organizaciones.
Así que, sin más, yo creo que nos vamos a despedir aquí. Agradezco de nuevo a Google, OCU y la Agencia Española de Protección de Datos por haber estado hoy con nosotros y a José por habernos dedicado esta hora para informarnos todavía más a fondo de de todos estos riesgos técnicos que nos podemos encontrar en nuestra organización. Y nada, mucho ánimo, es un tema denso y complicado, la protección de datos y yo creo que es en todos estos temas de tecnología de lo que se trata es de hacer un aprendizaje continuo y de intentar mejorar poco a poco y cada vez pues controlar más la situación, ¿no? En un entorno que crece, va mucho más rápido que nosotros a veces. Nada más, muchas gracias. No sé si José quieres despedirte, añadir algo más. Muchas gracias, es un placer. Estos eventos son interesantes, divulgativos, tenemos que hacer muchos más. Me hace muy feliz ver que hay cientos de personas literalmente escuchando y aunque solo se hayan quedado con una idea pequeña, es un gran paso adelante. Gracias. Estupendo. Pues muchas gracias. Nos despedimos. Hasta luego.